Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar nuestro estudio de los evangelios y vamos a explicar hoy la expresión en el nombre de Jesús, que es algo que se utiliza mucho al orar. Hemos estado hablando de la oración y que el mismo Jesucristo dio promesas referidas a esa expresión que muchas veces es malentendida. Dice Juan capítulo 16, verso 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender de su palabra. Dios, bueno, santo y precioso, que enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que nos enseñes a entender esa forma de pedir, Señor, de pedir en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Quítanos cualquier concepto errado, Señor, y enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Te lo pedimos, por favor, Señor. Amén. Yo hace tiempo estaba compartiendo en un pueblo de Sinaloa y platicaba con dos personas que también se decían creyentes y estábamos hablando sobre cómo había muchas necesidades en aquel lugar y empezamos a hablar de la oración, de cómo había que pedir e interceder por aquel lugar. Y ellas me decían, eran dos mujeres, es que ya no necesitamos orar nada, porque nosotros ya atamos todo tipo de potestades, ya el diablo ha sido vencido, ya desatamos bendiciones, y en el nombre de Jesucristo hemos pedido todo, ya todo está vencido, Satanás está en el piso y ya todo ha sido vencido, ya no necesitamos orar más. Sin embargo, cuando tú veías aquel lugar, había mucha necesidad, había mucha gente amargada, había mucho crimen, había prostitución, había muchos problemas, mucha maldad. Y esa oración en el nombre de Jesús, o atar y desatar y demás, pues parecía que no había hecho nada práctico en cambiar aquel lugar que estaba tan necesitado. Y yo iba entendiendo el evangelio, iba yo fresquito de entregarme a Dios y trataba de hacer las cosas lo mejor que podía, pero me tomó tiempo entender eso. ¿Qué quiere decir realmente orar en el nombre de Jesús y cuándo lo hacemos de una manera correcta y cuándo lo hacemos de una manera incorrecta? Y para empezar a explicar esta verdad, quiero iniciar diciendo que la Biblia nos da advertencias del mal uso del nombre de Jesús. El mismo Jesucristo dijo que quienes no daban fruto y hacían maldades, aunque tuvieran una forma correcta de orar, iban a ser desechados, es decir, poniendo su nombre. Mateo 7, versos 20 al 23, lo vamos a recordar, dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y también en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y todo está diciendo Jesucristo que va a haber mucha gente que va a tener esta forma de interceder, de orar, de declarar, de decir, y que en aquel día, en el día del juicio, le van a decir Señor, le van a llamar de una manera correcta, con respeto, y le van a decir que hablaron en su nombre y que echaron fuera muchos demonios y que hicieron muchos milagros, y que paradójicamente el concepto que ellos tenían era muy diferente al concepto que Jesús tenía de ellos. Yo les voy a declarar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ese es el error de hacer confesiones sin cambio de corazón. El llamarle Señor, Señor, sin que sea realmente Señor en nuestro corazón. El profetizar en su nombre sin vivir como Él dijo que viviéramos. El declarar milagros y expulsiones sin dejar de hacer las cosas de nuestra vida pasada, maldades, pecados, situaciones que debemos de cambiar. Y en nada importa lo que la gente declare. Lo único que importa es lo que Jesucristo declare. Porque no es que yo declare que Él es mi Salvador, o que yo lo confiese, o que yo diga, o que yo acepte, sino lo que vale la pena es lo que Él diga. Que Él diga te conozco, que Él diga te amo,
que Él diga te recibo, que Él diga como le dijo a muchas personas, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, no peques más, ve, ni ellos te condenaron, ni yo te condeno tampoco. Lo único que importa es lo que el Salvador declare, no lo que nosotros declaremos. Porque ese engaño enorme se da por esa forma superflua de predicar el Evangelio en la que te presentan a un Salvador que está como muy casi rogándole al pecador, acéptame por favor, y te lo presentan así como alguien que está ahí a la puerta y llama y que te está diciendo que lo aceptes, y entonces el pecador tiene la bondad de aceptar a Cristo y después empieza a orar en su nombre, pero irónicamente Cristo nunca lo aceptó a él. Y lo importante es que Él te declare como su hijo, que Él te declare como que seas una persona acepta para Él. Y este error que tristemente muchas personas van a tener hasta que Jesús se los diga en el día del juicio y le diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Aunque ellos estén declarando y diciendo, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, yo te mando demonios, sal fuera de esa persona, sal fuera y no vengas más, yo declaro milagros, yo declaro sanidad en este cuerpo y oraciones de ese tipo, declarando y diciendo y haciendo. Y Jesús cuando declare y abra la boca sobre esa persona va a decir, yo declaro que nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y ese error que se va a quitar hasta que el velo de la eternidad sea descubierto, muchas veces pasa en la tierra. Aún al apóstol Pablo le pasó una historia interesante con exorcistas ambulantes, y la vamos a leer en Hechos 19, versos 13 y 14. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y esos hombres veían a Pablo que predicaba con poder, veían a Pablo que hacía milagros, que había bendición. Y entonces dijeron, ya entendí cómo le hace Pablo. Pablo habla mucho de Jesús, Pablo invoca a Jesús, Pablo ora y cita a Jesús en su oración. Y entonces ellos empezaron a ser exorcistas ambulantes, no se habían entregado, eran hijos de un judío. Ahí te dice el nombre del judío, Esceva, que era jefe de los sacerdotes y que simplemente había tomado una nueva forma, una forma adecuada. Ahora lo vamos a decir en el nombre de Jesús. Y empezaron a conjurar en el nombre de Jesús, pero estaban engañados. Era puro bla, 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 como pasa muchas veces cuando nos hacemos religiosos externos, pero no conversos internos. Y ese bla, bla, bla no te lleva a nada. El demonio finalmente les atacó y terminaron en gran vergüenza. Hechos 19, versos 15 al 16. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces fíjate cómo un endemoniado, una persona que tenía un espíritu malo, pudo más que esas personas que estaban invocando a Jesús en la carne, hablando a Jesús, pero no del corazón. Y qué interesante que decía el mismo demonio, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo. Y me pongo a pensar, en el infierno y los demonios, ¿saben quién eres tú? ¿Saben quién soy yo? Ellos sabían quién era Pablo. Entonces, para invocar el nombre de Jesús, no solamente es decir la frase como si fuera un conjuro, como si fuera una manera adecuada, como si fueras un brujo y fuera el hechizo, y vas a decir el hechizo y la frase y va a pasar. No es así, sino es tener la vida adecuada y agradarle a Dios. No se puede usar el nombre, ni un método, ni cosas que a final de cuentas, si no vienen de corazón, no sirven de nada. Pero este punto de poner los ojos en las formas es algo muy humano cuando estamos en ceguera buscando a Dios. Y a Jesucristo también, cuando Él hacía milagros, las personas empezaron a poner los ojos en las formas. Y Él cambió la forma de hacer milagros exactamente para que la gente pusiera no en la forma, sino en el fondo, la esencia de su corazón. Vamos a ver un ejemplo. Marcos 7, versos 32 al 35 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. O sea,
como diciendo, tu mano, cuando tú la pones encima, ese es el rito, pasa algo en la gente. Te rogamos que le pongas la mano encima. Ya le estaban rogando por la forma, no el fondo. No diciendo, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Mesías, tú eres la buena voluntad del Padre para con nosotros. Tú eres el elemento que usa el Padre para reconciliarse con nosotros y nos ama tanto que te envió a ti. No había nada de fondo, había la forma. Pon la mano encima y algo va a pasar. Ya habían visto que cuando Jesús oraba ponía la mano encima. Entonces, pasa porque algo tiene en las manos. Y entonces cuando Él pone la mano encima, esa es la forma que Jesús ponga la mano encima, algo pasa. Trajeron a un sordo tartamudo y le rogaron que pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, como diciendo, no quiero ir a donde están las formas, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y dijo Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y vemos cómo Jesús cambió las formas, una forma diferente, una forma, si tú quieres, poco ortodoxa a lo que ellos estaban pensando que era la manera correcta. Cambió el método, un rito diferente, donde oró con un gemido, donde volteó los ojos al cielo como diciendo, no es por la forma, no es por mis manos, es porque voltees al cielo y porque gimas y porque le pidas al Dios que todo lo puede, que venga y que haga las cosas. Y en cuanto a las formas, para que veas que no es la forma, te voy a hacer algo que tú ni te imaginas. Y mete los oídos en las orejas de él y escupe, que no es algo que a la gente le agrade mucho, y toca la lengua, que tampoco a nadie le agrada que le toquen la lengua, pero empieza Jesús a hacer algo nada ortodoxo, algo totalmente diferente en las formas. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, no es por poner las manos. Es lo mismo si pones las manos o escupes o si haces, le metes los dedos en el oído. Lo importante es lo que viene de arriba. Lo importante no es la forma. Lo importante es la bendición de Dios. Que Dios escucha. Que cuando oras a Él hay un Padre que oye la oración. Y entonces yo quiero que tú entiendas eso. Y por eso lo tomó aparte a ese hombre necesitado. Apártate de esas ideas de formas y ven y busca de todo corazón al Dios del cielo. ¿Y cuánto necesitamos nosotros entender esto? No es por formas, no es por métodos, es por un Dios bueno que nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. El usar el nombre de Dios de una manera apoyándonos en formas es algo que se advirtió desde antaño que no debía de hacerse. Éxodo 20, verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No debemos de usar innecesariamente el nombre de Dios. No debemos de ponernos encima el nombre de Dios cuando Dios no nos envió. Dios dice que no va a dar por inocente, o sea, no te va a quitar el pecado, no va a decir que era por ignorancia. No va a Dios a dar por inocente. Y es que es algo de cuidado andarte relacionando con nombres y con personas. Por ejemplo, cuando salió después de la Segunda Guerra Mundial una lista dentro de todas las escombros y situaciones que quedaron en la guerra, de pronto apareció una lista de los miembros del partido nazi. Y ahora toda la gente que antes, cuando era del partido nazi, era alguien muy importante, que era una cuestión de estatus. Yo soy miembro del partido y está mi nombre ahí, y era como un asunto de orgullo y de estatus. Y cuando antes estaban orgullosas, ahora estaban sumamente avergonzadas porque salieron las atrocidades de la guerra, salieron los campos de concentración, salieron las personas que fueron asesinadas masivamente y muchas crueldades y maldades, y empezaba a abrirse todo lo que ocurrió en la guerra. Y los extranjeros decían, oye, ¿cómo fuiste a mi país a hacer todo eso? Entonces empezaron a avergonzar mucho y querían decir, yo no tengo nada que ver con el partido nazi, yo fui pero ya no soy, ya no quiero. Y cuando abrieron la lista y empezaron a averiguar, a ver, vamos a ver quiénes eran los jefes del partido nazi, dónde está fulano, dónde está sultano, dónde está la gente trataba de evitar eso. Y así como ellos trataban de evitar relacionarse con algo que había sido malo, Dios trata de evitar también relacionarse Él con quien no representa su nombre con dignidad. Por eso dice, yo no voy a tomar por inocente aquel que tome mi nombre en vano. No es que te pongas mi nombre encima, sino es que vivas de una manera adecuada. Que si dices que yo soy tu Señor, vivas como que yo realmente sea tu Señor.
Porque si dices que yo soy tu Señor y vives como te da la gana y estás haciendo muchas cuestiones que no son correctas, pues entonces yo no soy tu Señor. Y después de entender esas cosas, que no es porque nosotros nos pongamos el nombre de Dios, sino es porque Dios venga y nos alumbre, explicaremos qué quiere decir entonces orar en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedo yo orar si no es nada más decir Señor, Señor? Si no es tomar el nombre como una forma, como decir Señor, te lo pido en el nombre de Jesús esto. Si no es una forma, si no es imponer las manos, ¿qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? Y bueno, Jesucristo lo aclaró en especial en el libro de Juan, en los capítulos 14, 15 y 16, pero en toda la Biblia viene, pero en especial vamos a ver esos 3 capítulos. Primero que nada, Él nos invitó a caminar con Él. Juan 14, 6, un versículo famoso, dice la Biblia, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es un camino. Esto es, la vivencia de Jesucristo es para caminarse con Él. Nos muestra un rumbo, nos muestra cómo andar en este mundo, nos muestra cómo ser suyos. No es para huir, no es para estar sentados, es para caminar, para tomarnos de la mano con Jesús e ir al lado de Él, ir caminando. Él es el camino, no es algo estático, es algo que es dinámico, es movido, es algo que debemos de hacer con Él. Nos invita a caminar, no a sentarnos y a escuchar, sino a caminar. Y cuando andamos con Él, debemos de andar activos, caminando en aquello que Él desea. Él es el camino que es verdad, que no podemos andar simuladamente, que no podemos andar con hipocresías, sino con la verdad y la vida. Porque cuando caminamos con Él, cuando hablamos la verdad y cuando seguimos la verdad, Él nos lleva a la vida y nos da la vida en nuestros corazones y Él viene y hace maravillas en cada una de las personas que vive este versículo. Pero como Él nos quiere llevar a la vida, quiere que confiemos en el amor suyo y en el amor del Padre. Verso 7 y verso 10 de Juan 14 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Verso 10 dice más adelante, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Entonces el Padre bendecía, el Padre mandaba a Jesucristo, el Padre amaba tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre y Jesús eran una sola cosa, un solo corazón. Jesús hacía lo que el Padre pedía, no se rebelaba, se sujetaba al Padre. Y con Jesús reveló el tremendo amor del Padre a través de todo lo que Él hizo. Y Él decía, el Padre me envió. Por lo tanto, confía. Si confías en mí, si confías en los milagros que yo hice aquí, si confías en que yo te invité a comer, si confías en que yo te resolví tus dudas, si confías en que yo amo a los niños, si confías en que yo amo a las mujeres y que yo amo a todo ser humano, confía en el Padre. Porque cuando confías en el Padre, puedes orar al Padre. Y porque ya aprendimos que la oración es al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Que no estamos huérfanos en este mundo. Que hay un Padre que nos puede escuchar y nos puede bendecir. Y para relacionarnos con ese Padre hay que tener confianza. ¿Confianza de qué forma? Que Jesús vino a llevarnos al Padre, a enseñarnos el grandísimo amor del Padre para con nosotros. Entonces, para orar hay que tener confianza. Y esa confianza en el Padre es muy importante y le enfatiza varias veces. Versos 11 y 12, seguimos aprendiendo. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero bendecirte mucho. Quiero ayudarte mucho. Quiero que tú creas. Y vas a hacer muchas cosas. Es como cuando una persona, un buen padre, una buena madre, tiene un hijo. ¿No quieres lo mejor para tu hijo? A lo mejor ni siquiera has visto su rostro. A lo mejor tu esposa está embarazada y ni siquiera sabes cómo va a ser, pero darías la vida por tu hijo. Y preparas todo para que tenga lo mejor tu hijo. Porque quieres darle lo mejor, lo quieres enseñar, quieres ayudarlo, quieres formarlo, quieres caminar con él, quieres darte por tu hijo. Y así Jesús dice, cree.
Yo quiero que confíes en mí. El que en mí cree, puede ser que tú hagas obras mayores que las que yo hago. Y eso lo digo con todo respeto y con temor. De ninguna manera pienso que yo hubiera hecho cosas mayores que las que Jesús. Pero tampoco puedo decir, o dejar de decir, lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que podemos hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él va al Padre. ¿Por qué mayores? Porque Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio y después fue al Padre. Porque su gran llamado era dar la vida por nosotros para enseñarnos el camino y después ir al Padre. Y nosotros tenemos un cristianismo no de 3 años y medio. Tenemos un cristianismo donde podemos estar décadas, toda una vida para Dios. Y con más tiempo podemos hacer más cosas. Entonces cuando Jesús partió, había una iglesia de 120 discípulos orando en el aposento alto, había 70 enviados, había 2 apóstoles y en total eran 120 con otros hermanos que también estaban orando. Y luego llegó el Espíritu. Después de todo lo que Jesús sembró, los discípulos eran esos 120. Y luego Pedro se levantó y predicó con poder y se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Y no es porque Pedro hubiera sido extremadamente bueno hablando, un gran orador, sino es porque estaba cosechando lo que Jesús había sembrado con otros miles que oyeron y vieron el caminar de Jesús. Se convirtieron 3,000, ya había 3,120 y luego 5,000 y entonces ya había 8,120. Y así empezó a crecer la iglesia de Dios. Pero dice que podemos hacer cosas mayores que Él. Mayores que Él. Porque Él va al Padre. O sea, su poder no va a menos. ¿Tú cómo quieres que le vaya a tus hijos? ¿Mejor o peor? ¿No te gustaría que si tú le vas a enseñar un oficio sean mejor que tú? Que sean mejor si tu oficio, si tú eres electricista, que sea mejor electricista tu hijo, que si tú eres un mecánico, que tu hijo sea mejor detectando los carros, si es que le gusta ese oficio o algún otro, o que si tú tienes una empresa y se la dejas a tu hijo, que esa empresa crezca con tu hijo y que le vaya mejor a él que a ti. ¿No quieren eso los padres normalmente? Así quiere Jesús. Quiero que tengas más fruto que el que yo tuve. Quiero que tengas más bendición. Quiero que tengas más gracia. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y la gracia no viene de ti. La gracia viene de mí. Y yo te voy a ayudar y te voy a bendecir. Por eso decía después el apóstol, Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. Porque Cristo no muere. Porque Cristo se queda en la iglesia y porque Cristo va a permitir que exista muchísima bendición. ¿Y cómo acceder a esa bendición? Ya estamos aprendiendo por medio de la fe, de la confianza en Dios que quiere darte todo y que Él prometió que va a estar con nosotros. Versos 13 y 14 de Juan 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo está prometiendo Jesús. Él es el verbo. Él es el que actúa. Él es el camino, el que te va llevando a actuar con Él y a caminar con Él. Él te enseña y te dice, no vas a estar solo. Yo lo voy a hacer contigo. De tal manera que si tú te pones a amar a unas personas y empiezas ahí a lo mejor a preparar unas tortas para ir a ayudar a una gente a la que está afligida y tú le vas a ir a dar esas tortas, quizás en un hospital, por ejemplo. O te pones a preparar un guisado para una casa hogar o para un asilo de ancianos y lo llevas a ese asilo de ancianos. Y tú estás haciendo, porque estamos siguiendo a aquel que actúa y que camina, que no está estático. Pero Él dice, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer contigo. No lo vas a hacer solo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a bendecir eso que tú haces. Por eso Él camina con nosotros y nosotros con Él. Jesús en el Padre en Jesús. Nosotros en Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces cualquier cosa que hagamos va a ser para la gloria de Jesús. Y Él nos va a bendecir, y Él nos va a ayudar, y Él va a estar con nosotros. Y nos añadimos a sus propósitos y su bendición va a estar con nosotros.
Y la mayor bendición que nos va a dar es que su Espíritu va a venir y nos va a llevar a su gloria. Versos 15 al 18 de Juan 14 dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ya no es solamente Jesús y el Padre. Entonces Jesús ahora te envía el Espíritu. O sea, Dios que no viene en cuerpo, sino viene en su Espíritu. Y viene a morar ¿dónde? A morar en nosotros. Por eso ya no habita en templos hechos por manos humanas, sino habita en corazones que se han adecuado y han limpiado su corazón y se han vuelto al Salvador y por su gracia han alcanzado el perdón. Y entonces lo mejor que te puede pasar es que vas a tener su compañía siempre. Que Él va a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Porque a veces cuando tú estás haciendo el bien, te encuentras con la ingratitud de la gente. Tú haces el bien y te responden con malas caras. O tú les das y ellos te pagan mal. Ve cómo le fue a Jesús, que lo terminaron colgando en la cruz. Y a veces la gente es ingrata. Y a veces la gente a lo mejor te puede tentar a desanimar y tú le puedes dar una torta quizás y le llevas, ay, qué poquito jamón le pusiste. O ay, no, pues lo hubieras traído de pierna porque pues, no, a mí no me gusta el jamón. O no, a mí la que me gusta es... Y entonces tú dices, oye, yo lo estoy amando, pero es una persona difícil de amar. Pero Dios te envía al Consolador. Te envía a alguien que te motiva y que te ayuda. Como a veces le pasa a los padres, si tienen un hijo ingrato y le dices, toma, ahí están tus tenis. No, pues es que yo quería Nike y no son Nike. Y empiezan así a ponerte cosas. Pero Dios te motiva, te consuela, te ayuda. Y te dice que te va a guiar, te va a ayudar y te va a bendecir y no te va a dejar huérfano. Él sabe que es imposible andar en este mundo sin su ayuda. Y entonces te va a enviar a su Espíritu para que te esté bendiciendo. Y la oración se convierte entonces en la fuente para conocer a un Padre bueno, lleno de amor. Versos 19 al 20 de Juan 14 dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque vivo, vosotros también viviréis. En el día que vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y esto está haciendo una unión muy grande. Cristo en el Padre en Cristo, nosotros en Cristo, nosotros en el Padre. Nos está uniendo a una preciosa unión de amor con Dios. Y te dice, el mundo no me va a ver, porque fue un breve periodo el tiempo en el que estuvo Jesús en este mundo. Pero tú me vas a ver. Tú me vas a ver. Y ese tú me vas a ver es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Tú me vas a ver. ¿En dónde le vamos a ver? ¿Está Jesús en persona contigo? ¿Vas a abrir los ojos y vas a ver a Jesús? ¿Su cuerpo? No. Lo vamos a ver en la oración. Y vas a ver que Él vive. Y como Él vive, tú también vas a vivir. Y vas a conocer al Padre, que Él está en el Padre y tú en Cristo. Y todos unidos. Cristo y el Padre y nosotros. Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. Pero ¿cómo se da esa unión? En la oración, en la adoración, en una búsqueda sincera de todo corazón, donde vamos a Dios, nos consagramos a Dios, nos entregamos a Dios y venimos a amarle. Y eso es lo importante. Y a eso le tenemos que poner atención, a ser uno con Dios. Y como todo esto es muy sagrado, nos inspira a caminar siempre en esa bendita unidad. Verso 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué necesitas? Guarda los mandamientos. Por eso aquellos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y hicimos muchos milagros. Y yo les voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque no guardaban los mandamientos. Porque no le importaba la palabra de Jesús. Pero la iglesia no es así. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que actúa, no el que declara, no el que dice, yo acepté a Cristo, yo ya tengo, y una vez salvo, siempre salvo. No, guarda sus mandamientos
y los atesora y los vive, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Cómo se va a manifestar en él? Pide algo en mi nombre. Yo te lo voy a dar. Pídelo. Porque me va a complacer tu vida. Porque me va a agradar tu corazón. Si tú me amas, si guardas mis mandamientos, yo me voy a manifestar en ti. Porque no vas a buscar tu gloria, no vas a vivir para tus egoísmos, sino vienes porque me amas. Y entonces yo te voy a dar una bendición. Y es tan importante eso que te dice que no es por un periodo de tiempo, sino es para que lo vivamos con perseverancia. Juan capítulo 15, verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate bien, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué promesa tan grande, ¿no? Esa es la fuente de la oración, el amor a Dios. El que Dios esté con nosotros, permanecer en Dios y su palabra en nosotros. ¿Y luego qué? Pide todo lo que queréis y os será hecho. Y eso es una promesa de Dios. Yo te lo voy a dar. ¿No es verdad que tú dices, lo que mi hijo me pida yo le voy a dar? ¿O a poco tú, cuando nace tu hijo y lo estás amando y es un niño pequeño que lo ves frágil, que lo ves necesitado, si te pide de comer, tú lo vas a tener en ayuno, ahí una semana dándole cualquier cosa o dándole una miseria, dándole un poquito de agua, un poquito y nomás para que no se muera en una situación de subsistencia? ¿Qué haces? ¿No le das lo mejor? No lo amas tanto que, es más, si estás en una crisis dices, pues aunque no coma, pero él come. Aunque gracias a Dios no estamos en una situación así en México, pero le das lo mejor. ¿Y no es Dios mejor que nosotros? Y dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. ¿Qué necesitamos? Permanecer en Él. Para esto nos trae a la verdad, para darnos su gracia y su favor y para dar resultados. Versos 16 al 18 de Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso es una locura eso de que acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. No, no es que tú aceptes, es que Él te acepte. Que el pecador llegue humillado, arrepentido, y que le ruegues y que Él vea tu arrepentimiento y te acepte. Y te diga, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y entonces viene la frase, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No importa si te aborrecen, no importa si murmuran, no importa si dicen muchas cosas de ti, que te aborrezcan, que digan lo que sea. Eso es el mundo. A mí me aborrecieron antes que a vosotros. Pero yo quiero que tú sepas que yo te amo, que quiero que permanezcas en ese amor y que quiero que lleves fruto y que tu fruto permanezca, que no sea algo pasajero, que sea permanente y que vayas y lleves mucho fruto porque yo te elegí para eso. Te traje para traer bendición, te traje para ayudarte mucho. ¿Para qué traemos a nuestros hijos al mundo? ¿Para que sufran? ¿Para que padezcan y la pasen mal y estén todos golpeados y mal comidos? ¿Y los traemos para eso? ¿No los traes para que disfruten una compañía contigo? ¿No los traes para que sean luz? ¿No los traes para bendecirlos y para que crezcan? ¿Y Dios tendrá un corazón no tan bueno como el nuestro? ¿Quién quiere más bien? ¿Tú a tus hijos o Dios a ti? ¿Quién es más bueno? ¿Tú o Dios? Y sin duda Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Estar seguros de que somos sus hijos. Y si no lo eres, ver para que Él te elija.
Pero ya que te eligió, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros, y te puse para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Para eso te puse. Te quiero bendecir, te quiero ayudar. Por tanto, ve y ama al prójimo como yo te enseñé a amar. Y si el mundo te aborrece, ese es el mundo, eso es normal. A mí me aborreció primero, pero no importa, yo voy a estar contigo. Y es mejor estar con Dios, aunque todo el mundo esté en tu contra, que estar sin Dios y tener a todo el mundo a tu favor. Además de eso, el entender la vida y la resurrección que hay en Cristo nos lleva a pedir en su nombre de una manera adecuada. Juan 16, versos 22 al 24 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas motivaciones? ¿Cuánto diciendo? Es que ustedes tienen tristeza. ¿Por qué tienen tristeza? Porque les estaba diciendo que se iba a ir y que iba a morir. Pero voy a hacer un milagro que tú no sabes. Voy a hacer un milagro irrefutable, algo que quede obvio para todos. Y ese milagro ya lo vimos. Hemos hablado muchas veces de ese milagro. Hay libros enteros que lo hablan. La resurrección de Cristo, que no está muerto, que resucitó. Y que lo vieron esos discípulos, y cuando lo vieron, después de irse huyendo y de estar llenos de miedo, cambiaron en leones que nadie los pudo parar, porque vieron que el Salvador murió y resucitó. Y si Él murió y volvió a vivir, yo también voy a volver a vivir. Y voy a tener su vida. Y entonces empezaron a cobrar sentido las palabras. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, ¿qué importa que yo camine en este mundo? Y si me oponen o me matan, ¿qué importa? Importa que Él esté conmigo, que caminemos con Él. Por eso habrá una alegría mayor, porque su poder está contigo, si ese es tu deseo. Pedirás y yo te contestaré. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Les dijo a los discípulos: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces ellos empezaron a recordar todas esas promesas y dijeron: Él resucitó. Ahora puedo pedir en su nombre. Y nos llama entonces a caminar andando con Él, porque caminando y andando con Él y pidiendo, y ese andar con Él es andar en oración y actuando, tendremos vida en su nombre. Juan 20, verso 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él inspira confianza y esa confianza te lleva a la vida. Y ya que tenemos la vida y la confianza y estamos agarrados de Él, ahora podemos pedir en su nombre. Podemos confiar, podemos tener el poder del Evangelio. Y a eso nos llama. Cuando hacemos ese cambio de corazón, podemos interceder en su nombre. Pablo también enseña de ese poder en la confianza de Cristo, y por eso debemos de vivir honrándolo a Él. Romanos 8, versos 31 al 33, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces no hay nada que pueda evitar la bendición de Dios. Él nos ama tanto, Él nos quiere dar tanto, Él nos bendice. Por eso debemos de pedir y hacerlo con fe. ¿Tienes oposición? No importa, Dios justifica. Si los demás te condenan o te dicen o te hacen, ¿qué importa? Dios es el que justifica, el que te bendice, el que te ayuda. Aprendamos entonces a pedir e interceder. Bueno, a todo esto, ¿para qué se usa eso de pedir en el nombre de Jesús o hacer las cosas en el nombre de Jesús? Hagamos un resumen. Primero que nada, es cuando tienes un corazón correcto, lo puedes hacer. Nunca de forma, siempre de fondo. Cambiar el corazón y tenerlo alineado con los propósitos sagrados de buscar dar gloria a Dios en esta vida. Arrepentirnos, creer en Él
Y entonces podemos usar de una manera adecuada esas promesas que Él dejó. Y el nombre de Jesús se usa primero que nada en oración y en petición. Juan 14, versos 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos invocar la bendición del Padre en el nombre de Jesús. Es que, Padre, Jesús me envió. Es que Jesús me hizo salvo. En el nombre de Jesús, por amor a Jesús, por lo que Él hizo por mí y por la humanidad en la cruz, te pido esto. Es lo que quiere decir cuando intercedemos en el nombre de Jesús. Por ese amor que tú tienes por Cristo. Porque ese amor me hice uno con Él. Ahora yo te pido, Padre. Y no solamente con la oración, sino se liga también con la autoridad. Por ejemplo, los apóstoles hicieron milagros en el nombre que es arriba que cualquier otro nombre. Hechos 3, versos 5 al 7. Dice: entonces Él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, y estaba viendo si le daba dinero Pedro y Juan. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y aquí vemos como un mendigo enfermo que era cojo pudo ser levantado. Pedro no tenía bienes en esta tierra, pero los tenía en el cielo. Y el cielo le respaldó, tuvo autoridad. Y cuando Él habló, el cielo habló también, y Dios bendijo y pudo hacer que aquel hombre cojo que no podía caminar bien fuera afirmado de los pies en el nombre de Jesús. Tenía el corazón correcto y podía orar de manera correcta. También para reprender demonios de aquellos que se disfrazan de piedad. Hechos 16, versos 16 al 18, dice: aconteció que cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y aquí ves una divina que era inspirada no por Dios, sino por el diablo, porque el diablo también te simula falsos convertidos, personas que vienen y como que actúan y como que dicen como que fueran piadosos, como que te llevan a Pablo y a los que andaban con Pablo y como que te decían: mira, estos hombres te llevan al evangelio y al camino de salvación. Y entonces Pablo la iba oyendo y pues parecía que ayudaba, parecía que bendecía, parecía que etcétera, pero luego cuando la fue conociendo y ya cuando vio cómo era ella y qué hacía y demás, fue discerniendo a esa mujer. Entonces dijo: no, esta no es inspirada por Dios, es inspirada por un demonio. Y voltea y reprende al demonio que había en ella y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y no entres más en ella. Y el espíritu salió de aquella hora, de aquella mujer. Entonces, ¿qué tenía Pablo? Tenía autoridad. Y cuando estamos con Cristo tenemos autoridad, porque somos sus hijos, porque no somos huérfanos, porque somos sus hijos. Y puedes pedir algo y Él va a venir y te lo va a hacer y te va a ayudar y te va a bendecir. Porque al ser hijo de Dios, no hay nadie que sea superior a Dios. No hay demonio, no hay potestad, no hay nadie que tenga un nombre más alto que el del precioso Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, y que ante Él se va a inclinar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Entonces, como hijos de Él tenemos mucha autoridad si hacemos aquello que Él nos pide. Y nos sirve eso en el nombre de Jesús como una identificación y como una representación. Porque Él nos envía a guiar a los perdidos a su promesa. Hechos 2, versos 37 al 39 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y en cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Dios nos llama a predicar la reconciliación. Dios nos llama a que todo ser humano se arrepienta y que se bautice y que crea en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del grupo, no en el nombre de un pastor o de una persona, no. El único nombre que vale la pena es el nombre de Jesucristo, que se entregue a Cristo, que antes diga, yo antes vivía para el pecado, yo antes vivía para la maldad, yo antes vivía para esto, pero ahora mi nuevo dueño es Jesús. Y yo declaro que Él es mi dueño y por eso me bautizo en el nombre de Jesús. Él es mi Señor. ¿Y qué va a pasar? Vas a recibir el don del Espíritu Santo. Dios va a enviar su presencia a ti. ¿Para qué? Para que ores, para que vayas con Jesús caminando y te lleve a la vida y a la verdad siempre. Y una vez entregado y salvo, te hace su embajador, porque también su nombre es para representación e identificación. Decíamos, 2 Corintios 5, versos 19 al 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Quiero que te reconcilies con Dios. Quiero que seas uno con Dios. Quiero que sepas que esas bendiciones que nosotros tenemos, tú también las puedes tener y te puedes reconciliar con Dios. Y Dios me hizo su embajador. A eso te llama Dios. A caminar con Él, haciendo ¿qué? Siendo su embajador, representándolo en esta tierra, llevando a las personas a reconciliarse con Él. Como un misionero en Manila, quería evangelizar a los campesinos de aquel lugar. Oró por ellos y se dispuso a amarlos. Hizo una casita en medio del campo y se puso a cavar para amar, y mientras cavaba estaba orando a Dios, ¿cómo gano a esta persona? ¿Y cómo gano? Y estuvo cavando un pozo y finalmente logró que ese pozo saliera agua fresca. Iba y sacaba agua de su pozo, iba al pueblo y le decía, le regalo esta agua fresca en el nombre de Jesús. Y a otra persona le regalo esta agua fresca en el nombre de Jesús. Y se hizo popular y las personas empezaron a ir al pozo y a la casita de ese hombre que les predicaba y les regalaba, no es suya, se la regalo. Pero así esta agua, hay otra agua que vale mucho más la pena. Esta le quita la sed aquí en la tierra, pero hay una que le quita la sed eterna. Y los llevaba a Cristo y oían la palabra y muchos se convirtieron por un hombre que cavó un pozo y se puso a regalar agua en el nombre de Jesús. A llevar gratis el evangelio, a llevar las palabras, que no se debe de cobrar nunca al evangelizar a una persona, porque es un alto honor, porque somos embajadores suyos. Porque no es mía el agua, es de Él. En el nombre de Jesús te la regalo, orando por ellos y siendo enviado por Jesús, no tomando su nombre en vano. Y no solo la predicación, sino nuestra forma de actuar debe de estar afectada por tan grande llamado, el nombre de Jesús. Colosenses 3, verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Vivir para el nombre de Jesús. Trabaja para la gloria de Jesús. Actúa para Jesús. Sirve a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a quien puedas, a quien tengas cerca. En el nombre de Jesús, representa con dignidad el nombre de Jesús. Había una familia de un hermano que amaba mucho a los niños. Y estaban ellos platicando en casa y querían que Jesús entrara en su casa, el padre con sus hijos. Y decían los niños, ay papá, ¿cómo me gustaría que entrara Jesús en esta casa? Y un niño decía, si viniera Jesús yo le doy mi silla. Y otro niño decía, no, si viniera Jesús yo le doy mi cama. Y que Él se duerma en mi cama. Y entonces de repente llega un joven pobre pidiendo hospedaje porque estaba de paso. Y los niños se sorprendieron y amaron tanto al joven, se disputaban el derecho de darle su plato. Y le decían, no, mira, cena en mi plato, no, cena en el mío, no, mira, te doy mi vaso, te doy esto, te doy mi silla, te doy mi cama. Y todos querían dormirse cerca del forastero. Ay, yo me pongo al lado, tú quédate en la cama, yo me pongo allá al ladito de ti. Todo el mundo lo quería amar y servir. Se puso a llorar el muchacho. Porque decían, ¿qué es esto? ¿A qué lugar llegué? Que aman a un desconocido, a unos niños así de esa forma. Y el padre les dijo, el Señor Jesús no pudo venir porque estaba muy ocupado, pero nos mandó a su representante y les recordó la verdad de que todo lo que hicieres a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí lo hicisteis.
Entonces podemos representarlo con dignidad, podemos amar con dignidad, podemos hacer las cosas de una manera que inspire a otros. Y también su nombre es para comprometernos públicamente por Él en un bautismo. Mateo 28, versos 18 al 20, vamos a leer otra verdad del bautismo. Ya leímos cuando Pedro les predicó, bautícense en el nombre de Jesús, y vamos a decir cómo Jesús enseñó también. Jesús se acercó y les llamó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es importante, todo poder. No hay cosa que yo no pueda hacer, ni en el cielo ni en la tierra. Estoy lleno de poder, lo que sea. Por tanto, porque yo tengo poder, yo te mando a ti, id a ser discípulos a todas las naciones. No apoyado en las formas, en el grupo, en esto, en lo otro. ¿Cómo le haremos para hacer esto? ¿Cómo le haremos para ir a tal país? ¿Cómo le haremos para llevar la bendición a este lugar? ¿Cómo le haremos para esto? ¿Sabes cuál es el fin de todos los cómo? Dios. Dios es el fin de todos los cómo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué vas a hacer? Bautizándolos, o sea, teniendo un compromiso de ellos público con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la gran comisión, el gran llamado de Dios, a donde sea, ir a proclamar que hay uno que te ama y que quiere llevarte a Él y que quiere darte su bendición y su gracia, y que tú necesitas, independientemente del país donde estés, tú necesitas y yo necesito. Y debemos de aprender a amarle, a guardar sus mandamientos, y Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No tomemos el nombre de Dios en vano. No andemos diciendo, ay, en el nombre de Jesús ligeramente. Arreglemos nuestro corazón, consagrémonos a Dios. Vivamos para su gloria y no para presentarnos nosotros, sino para darle gloria a Él. Honrémosle a Él. Extendamos su reino y Él nos va a bendecir y nos va a ayudar siempre. Termino con un versículo recordando lo que es esto de el valor de Jesús y cómo lo debemos de tener en nuestros corazones. Hechos 4, versos 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y al todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual va venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso hizo Pedro y Juan cuando sanaron a aquel cojo y lo levantaron y luego fueron con él a adorar al templo y estaban todos impresionados y aprovecharon el milagro para decir estas palabras. Y los judíos le dijeron, tú crucificaste a Cristo y Dios le resucitó de los muertos. Y ahora por ese amor es que este hombre está sano. Y ustedes que reprobaron a la piedra preciosa y sobre la cual se pone todo el fundamento de la iglesia y no la quisieron, es la piedra más importante, es la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Y la verdad es que nosotros cuando hemos sido necios, y yo mucho tiempo lo fui también, le dijimos a la piedra, yo no voy a edificar contigo, yo no voy a ser tuyo, Señor, no, yo no te voy a buscar en nuestras necesidades, en nuestras soberbias y en nuestras maldades. Pero ¿por qué no voltear y decir, Señor, ahora quiero tener una vida nueva, ahora quiero edificar contigo, ahora quiero, Señor, honrarte y amarte? Y entonces Dios viene, te ayuda y te bendice. Y ese es el llamado para todo hombre. Que si has negado a Dios, lo dejes de hacer. Que vivas para Él. O que si viviste un tiempo con Él y luego te soltaste, regreses a Él. Permanezcas en Él. Y que recuerdes que no hay nadie que te pueda salvar más que Jesús. Pero que una vez que vives con Él, te puede guiar, te puede ayudar, te puede bendecir. Y puedes pedir en su nombre y tener comunión con Él por siempre. Hagámoslo con dignidad, seamos suyos y Él va a cambiar nuestras vidas y nuestra historia. Amén. Muy bien, con eso termino. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.